Continuando nuestro recorrido por el sur del Huila, nos encontramos aquí en el estrecho del río Magdalena, que se encuentra en el departamento del Huila, exclusivamente en el sur de Colombia. Está en el estrecho Magdalena. Para los que no conocen, el río Magdalena nace aquí en el Huila. Cuando entras, encuentras el restaurante y unos locales donde venden artesanías para que te puedas llevar un recuerdito. El estrecho Magdalena, esas son las precauciones que hay. Este río se estrecha formando un paisaje espectacular. Primero déjenme contarle un poco sobre la historia del estrecho. Durante miles de años el río Magdalena ha erosionado la roca y ha creado un cañón profundo y estrecho. ¿Sabías que el río Magdalena es uno de los ríos más importantes de Colombia? Y aquí nace lo que es el estrecho Magdalena. Miren lo pequeñito que está ahí. Muchas personas hacen actividades populares como senderismos por los alrededores del estrecho. Imagínate caminar entre estas hermosas montañas y disfrutar de una vista panorámica totalmente impresionante. Sobre todo, esta experiencia para mí ha sido totalmente inolvidable. El estrecho del río Magdalena es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza. Aquí podrás observar una gran variedad de aves y animales exóticos. Por lo tanto, chicos, como pueden observar, el paisaje es súper lindo, es mágico escuchar exclusivamente el sonido del agua, de ver cómo corre, tan calmada que se ve, pero es relativamente profundo este lugar, así que es de bastante cuidado, con bastante precaución en cada uno de los pasos que das por aquí. Evitar acercarse al borde, no se sabe si puedes resbalar, es por eso que es importante traer zapatos que sean aptos para senderismo, para caminatas y que sobre todo sean antideslizantes. Para llegar hasta este lugar puedes hacerlo sí o sí, tienes que llegar a la capital del Huila, Neiva, si vienes del norte o del exterior, y si vienes del sur pues puedes venir directamente hasta Pitalito y desde allí seguirte por los guías. Las indicaciones son perfectas, la vía está en perfecto estado, a excepción de la entrada, como pudieron ver que hay unos baches, o trataré de mostrárselo ahorita a la salida. Y lo mejor de todos es que aquí en este hermoso lugar no tienes que pagar entrada, es libre, totalmente gratuita. El río Magdalena recorre aproximadamente entre 11 a 13 departamentos en todo Colombia y va a desembocar sobre el Mar Caribe en la costa atlántica. El caminito empedrado que estuviste viendo y unas pequeñas escalinatas o escalones que están en esa zona de allí. La subida, sí, como pueden ver, es bastante tediosa para las personas que no tenemos un estado físico bueno y por lo tanto puedes que te cansen. Hágale, que usted es huilense. No olvides traer repelentes, traer botellas de agua para que te mantengas totalmente hidratado y simplemente seguir disfrutando de este hermoso paisaje. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más contenido sobre viajes y destinos increíbles, no te olvides suscribirte en el canal. Y ahorita nos vamos a seguir hacia un pueblito que está aquí súper cerca llamado Obando y donde se encuentra un museo arqueológico. Gracias. Usted está en el estrecho del río Magdalena. Otro de los destinos turísticos en San Agustín, en esta parte del sur del Huila, es el Parque Sumac. Muchísimas personas pueden hablar de ellos y por aquí está esta publicidad en la cual está enfatizando lo que puedes encontrar y sus precios. Bienvenido a Obando Parque Museo. Pues nada, para 3,000 pesos.
Y sí, chicos, como acaban de ver, hemos llegado a Obando. Es un lugar súper pequeño, encuentras pocas calles. En Obando también podrás encontrar una rica gastronomía, como pueden ver al fondo, que se llama Obando Cuy, así que me imagino de que ese plato ha de ser súper delicioso. Como pueden ver, el parque el día de hoy está cerrado, pero abarca todo el centro de Obando. En resumen, Obando Parque Museo es un lugar mágico donde podrás sumergirte en la historia y el arte precolombino. Es una experiencia única que no puedes perderte si visitas San Agustín Huila. Sí, chicos, se encuentra ubicado en esta misma ruta de San Agustín, el Estrecho Magdalena y Obando. Está solamente 2 kilómetros del Estrecho Magdalena. Este lugar tiene una historia súper increíble y remonta a miles y miles de años. ¿Te imaginas caminar por este parque que solamente al sentirlo se ve que tiene esculturas y monumentos antiguos? Y está exclusivamente su iglesia imponente al lado de este parque museo. Como pueden ver, ya estamos saliendo de acá de Obando y nos vamos a almorzar, así que prepárense para ver el próximo video. Estaremos introduciéndonos en esas montañas que ven allá abajito en el Hotel Masaya. Así que si has visto este video, no olvides suscribirte, darle like y activar todas las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que hemos subido un nuevo video. Y si quieres conocer más de viajes y destinos, no olvides comentar.